Saludos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Una semana más a Primera Plana. Hay un grupo de asturianos que un buen día decidieron no resignarse a aquella famosa frase que pronunciara Don Quijote, lo de "con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho". Hay un grupo de asturianos que forman una asociación llamada Asturias Laica que quieren acabar con los favores que supuestamente recibe la Iglesia. Entre otros asuntos, por ejemplo, están dispuestos a cambiar el día en el que se celebra actualmente la festividad de Asturias. Y entre otros temas, han llevado hasta diferentes ayuntamientos asturianos la posibilidad de que la Iglesia, propietaria de gran cantidad de terrenos y de edificios, incluso en la mayoría de los casos en el centro de las principales ciudades asturianas, pague, como hacemos los demás, el impuesto de bienes inmuebles por ello. Vamos a hablar de este asunto tan polémico hoy, porque además es un tema que ha salido precisamente de Asturias. Hay ayuntamientos ya que han comenzado a aplicarlo, caso de Zamora, por ejemplo, pero el asunto, esto de cobrar el IBI a los edificios de la Iglesia Católica, ha partido de aquí, de nuestra región. Con nosotros está el presidente de este Asturias Laica, de esta asociación, que es José Luis de Asturias Iglesias. Sí, es que le iba a hacer un chiste con el nombre, que lleva en el apellido ya inevitablemente en la Iglesia, ¿no? ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenas tardes. Bueno, decía que ha partido de ustedes la iniciativa, la idea de que se empiece a cobrar el IBI, un tema desde luego polémico, a los edificios, a las iglesias, a los monumentos, no sé si también, que tiene la Iglesia Católica. Bueno, partió de Asturias, en parte sí. Nosotros somos una organización federada con Europa Laica a nivel estatal. Cuando surgió la noticia en Italia, yo recogí la noticia y bueno, teníamos esa semana una reunión de la Junta Directiva de Europa Laica, a la cual yo pertenezco, y entonces planteé el tema. A mí me parecía de una extrema gravedad que el gobierno del Estado, el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy, en el decreto de diciembre del 2011 para las medidas para combatir el déficit, ¿verdad?, supusiera, entre otras medidas, un aumento del IBI a toda la ciudadanía, pero que sin embargo se siguiera conservando el privilegio de no cobrárselo a la Iglesia. Entonces, yo planteé esto en la Junta Directiva de Europa Laica, se valoró, tuvimos después unas jornadas a nivel estatal en Sevilla donde hubo una asamblea y mi propuesta, que la discutimos también en la Junta Directiva de Asturias Laica, fue aprobada y a partir de ahí, y de acuerdo con algunas fuerzas parlamentarias, es de donde nace toda esta campaña del IBI. A la cual, pues bueno, a mí me gustaría contestar algunos de los argumentos que se están utilizando por parte de las fuerzas políticas que se niegan a que la Iglesia pague el IBI. Vamos a ello enseguida. Una cosa, José Luis, de momento no hay ningún ayuntamiento asturiano que lo esté aplicando, pero sí hay provincias limítrofes, decíamos, creo que aparte de Zamora hay alguno más, alguna ciudad más en Castilla-León, hay ciudades donde ya se está haciendo así, donde ya se está cobrando el IBI a los edificios de la Iglesia Católica. Bueno, ¿no? vamos a ver, en esto se ha creado, es decir, el asunto, la campaña que hemos hecho y que seguimos en ella nos ha desbordado. Es decir, no esperábamos que fuera a tener un eco tan grande, aunque es tan de sentido común que evidentemente pues muchísimos ayuntamientos lo han recogido. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado primero con el muro tan grande que supone los acuerdos firmados con el Vaticano, por lo cual la Iglesia queda exenta de pagar el IBI, pero no en todas sus propiedades. Es decir, ahí en esos acuerdos se especifica en concreto qué propiedades están exentas del IBI. Nos hemos encontrado con la ley de mecenazgo y entonces, pues bueno, hay ayuntamientos que están empezando a intentar sortear en la medida que se pueda estos acuerdos.
Y se han encontrado, lo primero, que no tenían un censo hecho de edificios que pertenecen, bienes inmuebles que pertenecían a la Iglesia. Entonces el Ayuntamiento de Valladolid, el de Burgos, están haciendo, el de Salamanca, están haciendo un censo. Hay otros ayuntamientos, como el de Zamora, que lógicamente, en la mayor parte de ellos, las tasas de basura se cobran en función de los metros cuadrados del inmueble. Y entonces, como también por los metros cuadrados se calculan por el IBI, pues entonces se pasaban juntas las tasas, la del IBI y la de la basura. Hay ayuntamientos como el Zamora que están empezando a desgajar los dos impuestos porque son diferentes, y si la Iglesia está exenta de pagar el IBI, no está exenta de pagar la tasa de basuras. Entonces se lo están empezando a cobrar. Es decir, ha aparecido una enorme complejidad con respecto a todo este asunto y una enorme disparidad en cuanto a las posiciones de las fuerzas políticas y una enorme complejidad, como repito, también en función de cada ayuntamiento. Vamos a ver, cualquier vecino, por el hecho de disponer de una vivienda, tiene que pagar el impuesto de bienes inmuebles, entre otras cosas, y tiene que pagar también una tasa de basuras. ¿La Iglesia está pagando ambas cosas, o ninguna de las dos, o solo una de ellas? ¿En qué situación está? Pagando ninguno de estos dos impuestos. La Iglesia no lo está pagando. Cualquier propietario, no solamente de una vivienda, cualquier propietario de un bien inmueble que se llame urbano o rústico. Un inmueble puede ser un comercio, puede ser un solar que no esté edificado, una tierra en el campo. Cualquier bien inmueble paga a los ayuntamientos lo que se llama la contribución rústica o contribución urbana. La Iglesia está exenta, pero claro, luego nos encontramos con que los acuerdos con el Vaticano dicen qué es lo que está exento, porque no están exentos todos. No está exento todo, pero sí se ha considerado como tal. Efectivamente. Y hay ayuntamientos que ahora empiezan a decir, como ha dicho el Ayuntamiento de Madrid, que tiene, evidentemente, recordémoslo, una alcaldesa no electa. Ha dicho esta señora, ¿verdad?, que todos la conocemos porque la señora de don José María Aznar, ha dicho esta señora que aunque la ley lo impusiera, ella nunca le cobraría a la Iglesia. Es decir, esta señora declara públicamente que está dispuesta a no aplicar las leyes. Bueno, ¿y cuál es la situación de Asturias? En Asturias no se está cobrando en ninguno de los municipios asturianos, ¿no? Pues en Asturias, lógicamente, como en ningún otro sitio, no se está cobrando en ninguno de los municipios, pero empieza el debate, lo hemos tenido ya en el Ayuntamiento de Oviedo, y cuando las fuerzas de la derecha son mayoritarias, se oponen, y cuando las fuerzas de la izquierda son mayoritarias, pues se va a ganar porque en el Ayuntamiento de Avilés se va a celebrar el próximo viernes, y espero que se gane. Curioso. De momento hay dos ayuntamientos donde, bueno, uno por lo menos donde lo han rechazado, como usted dice, precisamente porque gobierna el Partido Popular y con apoyo de Foro, en este caso, han rechazado, en el caso del Ayuntamiento de Oviedo, han rechazado cobrar esa tasa, ¿no? Pues sí, han rechazado cobrar esta tasa, y a mí me gustaría entrar en los argumentos que está utilizando en estos momentos la derecha para contestarle en base a los argumentos, porque cuando uno va a los plenos de las corporaciones, a todo parlamento, a toda cámara parlamentaria, es para debatir, es para argumentar, es para convencer, que es uno de nuestros lemas de nuestra asociación, argumentar y convencer. Entonces, voy a más o menos ir planteando el primer argumento que utilizan. Esta cuestión no es competencia. Le pido que lo resuma, eso sí, que sea de la forma El primer más argumento dicen que eso no es competencia de los ayuntamientos, que hay una ley por encima, que es la ley del Estado con los acuerdos con el Vaticano, y que por lo tanto estas mociones en los ayuntamientos no tiene lugar que se presenten. Entonces, las contestaciones son muy obvias. Mire, primero, los ayuntamientos tienen la obligación y el derecho de cobrar el IBI. Y tienen, por lo tanto, que luchar contra todos aquellos impedimentos que le impiden cobrar el IBI. Y están en su perfecto derecho de pedirle al Estado central que elimine esos impedimentos para cobrar el IBI. Porque es que si los ayuntamientos no cobran el principal impuesto, no van a dar servicios a los ciudadanos. Y otro, hay muchos bienes inmuebles que no están ni en los acuerdos con el Vaticano, ni tampoco están en la ley de mecenazgo. Y esos basta con que el ayuntamiento decida cobrárselo para que mañana mismo empezaran a cobrárselo. Yo sé que el Ayuntamiento de Oviedo, por ejemplo, la Iglesia en el Ayuntamiento de Oviedo tiene pisos que están en alquiler. Esos pisos no entran en los acuerdos con el Vaticano ni entran en la ley de mecenazgo. Y no se les está cobrando. Y esos pisos no se les está cobrando el IBI.
Y lo mismo ocurre en Avilés. Es decir, en concreto, los acuerdos con el Vaticano dicen están exentos los seminarios, los lugares de culto, las oficinas del arzobispado, pero para nada se refiere a lugares donde se produce una ganancia. Podría cobrársele por terrenos, efectivamente, por viviendas, efectivamente. etcétera. Lo otro segundo argumento que dicen es que la Iglesia está realizando una obra social muy importante y se refieren a Cáritas, y en agradecimiento no se les debe de cobrar el IBI, porque además con esa obra social ahorran millones de euros al Estado. Mire usted, esto es falso, esto es absolutamente falso. La Iglesia no realiza ninguna obra social. A pesar de que esta afirmación que hago sea sorprendente, la Iglesia lo que realiza es un negocio. El gasto de Cáritas, según datos aportados por Cáritas en su propia página web, en el ejercicio de 2011 fueron 230.017.789 euros. Sin embargo, el ahorro de lo que la Iglesia se ahorra por no pagar el IBI son 2.500 millones. Es decir, si el Estado recauda el IBI, se podrían montar 10 Cáritas y sobraría dinero. Invertir 230 millones para ahorrarse 2.500 me parece que es un buen negocio. No es cierto que gracias a la Iglesia y su enseñanza concertada el Estado ahorre dinero. A pesar de lo que voy a decir, que es muy sorprendente, esto se ignora. La Iglesia, la enseñanza concertada es más cara que la pública. Y esto no hay más que ir al boletín oficial del Principado de Asturias. Mientras que un alumno de la enseñanza pública recibió el año pasado 2.043 euros en Asturias del presupuesto de educación, el de la enseñanza concertada recibió 2.690. Es decir, cada alumno de la concertada sale 640,50 euros más caro que el de la pública. Esto incluido las nóminas del personal docente en ambos casos. Y el que no me quiera creer estos datos que estoy dando, que vaya al boletín oficial del Principado de Asturias, consulte las partidas presupuestarias que se le dieron a la pública y a la concertada, lo divida entre el número de alumnos, que es lo que hemos hecho nosotros, y se encontrará con estas cifras. Jurídicamente es impresentable eximir de impuestos por agradecimientos. Más que argumentos, son argucias para disfrazar privilegios que se hacen hoy en día insostenibles cuando tantas familias están sufriendo las consecuencias de la crisis. Y por último, el último argumento que hace la derecha con respecto al tema del IBI cuando nosotros exigimos que lo pague la Iglesia. También deben pagar el IBI los sindicatos y los partidos políticos. ¿Sabe usted lo que nosotros le decimos a quienes dicen esos argumentos? Bienvenidos al colectivo IBI todos o ninguno, que nosotros hemos potenciado. Siempre hemos defendido que el IBI o lo pagan todos los ciudadanos o ninguno. Son ustedes, señores de la derecha, los que se empeñan en seguir manteniendo los privilegios y las desigualdades tributarias entre unos y otros. No solo los partidos políticos y los sindicatos, no solo. También la empresa Aucalsa, que tan cara le sale al transporte asturiano, y que cuando se hizo la concesión, el Ministerio de Fomento, entonces llamado de Obras Públicas, firmó un contrato para la construcción de esa autopista por la cual la empresa Aucalsa está exenta de pagar el IBI por todos los ayuntamientos asturianos y leoneses por los que pasa. Es decir, bienvenidos, si ustedes dicen que lo paguen los sindicatos y los partidos, bienvenidos todos al colectivo ciudadano, IBI todos o ninguno. Es decir, los propietarios de la autopista de peaje tampoco están pagando la empresa Aucalsa no paga y debería de pagar por todos los ayuntamientos por donde pasa, debería de pagar el IBI. O sea que aquí pagamos, ¿quién paga exactamente el IBI? Los ciudadanos, y por muy modesta que sea tu vivienda, ¿no? Pues, Un poco más, pues por lo que veo. Y las empresas normalmente no están exentas así porque sí, porque creen riqueza, pues evidentemente, y tienen lucro, para eso es una empresa, para eso es una empresa. Y también quiero decir otra cosa, nosotros no somos una organización anticlerical que nos dediquemos a perseguir a la Iglesia, ni muchísimo menos. Es más, si nosotros, por sentido común, entendemos que quien tiene un privilegio lo va casi siempre a defender. Nosotros realmente a la Iglesia, pues bueno, cuando hace barbaridades como las que hacen a veces las declaraciones del obispo de Alcalá y todas estas cosas, pues las criticamos. Pero nuestra crítica fundamental no se dirige a la Iglesia. Si la Iglesia tiene privilegios es porque el Estado se los concede. Nuestra crítica fundamental va al Estado,
al Estado, no perseguimos a la Iglesia. Exigimos que el Estado realmente trate por igual a todos los ciudadanos, cosa que no hace. José Luis, ha hablado usted en varias ocasiones de partidos de izquierda, de partidos de derecha, pero estos privilegios los ha mantenido la Iglesia Católica, por ejemplo, con el Partido Socialista. Y probablemente hay acuerdos firmados entre la Iglesia y el Partido Socialista, ¿no? Mire usted, nosotros somos una organización que trabajamos a largo plazo. Por parte de algunas fuerzas políticas o personas de izquierda o movimientos que no nos conocen, piensan que dedicarse a estas cosas en tiempos de crisis en los cuales, pues bueno, la reivindicación fundamental debe de ir a la lucha por el empleo, a combatir lo que el fraude bancario y todo esto, que dedicarnos a estas cosas son maniobras de distracción. Mire, no es así. Nosotros sabemos también muy bien el tema de la crisis, el trabajo, la crisis financiera, pero nosotros sabemos que en esto el Estado tiene una gran responsabilidad. Y este Estado es un Estado que se montó durante la transición. Y sabemos que con este Estado, con el Estado que no cumple la Constitución que habla del Estado aconfesional, con este Estado es muy difícil que se consiga la separación de la Iglesia del Estado. Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy cercanos a movimientos como el 15M, cuando dicen eso de lo llaman democracia y no lo es. Claro que lo firmó el Partido Socialista, claro que sí. Todos los partidos dinásticos responsables de la transición, sean de izquierda dinástica o de derecha dinástica, son los responsables de esta situación. Y sabemos que mientras continúe este Estado, las cosas no van a cambiar, por muy difíciles que se les pongan, no va a cambiar. Es decir, mientras haya este estado de la transición, no tendremos un Estado laico. Ya me ha respondido usted a muchas de las preguntas y efectivamente de las dudas, de las críticas que se hacen a sus objetivos o a sus ideas. Por ejemplo, las fundaciones de partidos políticos y de los sindicatos efectivamente tampoco pagan IBI. Ustedes abogan porque lo pague todo el mundo, no solo la Iglesia. Nosotros hemos montado el colectivo IBI todos o ninguno. A nosotros no nos sirve de crítica. Es que no lo pagan los sindicatos, pues que lo paguen. Es que no lo pagan los partidos, pues que lo paguen. Es que no lo paga la empresa Aucalsa, pues que lo pague. Es decir, ¿y entonces por qué ustedes reivindican y ponen en primer lugar a la Iglesia? Porque es el mayor propietario de bienes inmuebles. Y empezamos por el primero, pero nuestro colectivo se llama IBI, todos, todas o ninguno. Así que cuando la derecha dice, es que los sindicatos también tienen que pagar, evidentemente, y los partidos, y todos o ninguno. Hablaba usted antes de que si puede haber quien diga que por qué esta reivindicación en este momento, cuando hay problemas muy graves, pero es que precisamente uno de los problemas gravísimos de los ayuntamientos es que abren el cajón y hay telarañas, no hay un duro, no hay un euro. Es una forma de recaudar más el que paguen quienes no pagan. Mire, cuando el estado de la transición descentraliza los poderes y los servicios y la tributación, pues deja en manos de las autonomías y de los ayuntamientos, deja la recaudación y los servicios. Mal vamos a poderle exigir unos servicios de calidad a los ayuntamientos y a las autonomías si no recaudan. Y los ayuntamientos, que son la administración más cercana de los ciudadanos, tienen a su cargo muchos servicios, porque el mantenimiento de la red escolar de primaria corresponde a los ayuntamientos. Por ejemplo, los transportes públicos urbanos corresponden en buena parte a los ayuntamientos, el agua corresponde a los ayuntamientos, la recogida de basuras, todos esos son servicios públicos que los ciudadanos tenemos que exigir que sean de calidad, pero el ayuntamiento tiene que recaudar. Y si en este país se dejan de recaudar 3.000 millones porque la Iglesia no tributa el IBI, me parece que estamos hablando de una cantidad bastante sustanciosa para los ayuntamientos. Iba a pedirle eso, datos de qué dinero deja de recaudar el Estado o los ayuntamientos por esta situación. Pues se calcula que entre unos 2.500 a 3.000 millones de euros. Se calcula a los expertos entre 2.500 o 3.000 millones de euros. En el caso de Asturias, ¿hay datos? Porque es una de las preguntas que siempre le hacemos los periodistas, quizá, sí, claro, lógico, a quienes defienden esa tesis. Pero... Mire, en el caso de Asturias no hay datos, pero sí le puedo decir que los va a haber muy pronto, porque nosotros estamos haciendo un proceso, en la medida de nuestras limitaciones, proceso que le corresponde
correspondería hacerlo a los ayuntamientos, de los grandes ayuntamientos de Asturias, de los grandes bienes inmuebles que posee la Iglesia, empezando por los grandes colegios concertados. Estamos mediante un programa de ordenador haciendo el cálculo de metros cuadrados, luego eso habrá que multiplicarlo por el módulo de tributación de la contribución urbana de negocio, no de vivienda, de local comercial, y de ahí saldrá la cantidad global. Le puedo decir, por ejemplo, que el Colegio de los Jesuitas de Gijón tiene 20.000 metros cuadrados que no tributan, y está en una zona muy céntrica de Gijón. Que el colegio de la Asunción de Gijón tiene 8.000 metros cuadrados que no tributan, y así podemos continuar, y estamos haciendo el cálculo. Pronto tendrán ustedes cifras. Yo no sé si entre ustedes hay católicos, los miembros de la asociación. Mire usted, me gustaría transmitirle un mensaje. Claro, esa pregunta va con un mensaje que yo quisiera transmitirle a la derecha de este país, que está votando en contra de que la Iglesia tribute. Y me consta que algunos representantes políticos de la derecha lo están haciendo por disciplina de partido y no por convencimiento personal, según han hablado conmigo. Es una vergüenza que en España no haya una derecha democrática que acepte la separación de la Iglesia y el Estado, como en otros estados europeos, y siga defendiendo los privilegios feudales. Señores de la derecha, entérense, lean, fórmense y salgan de la caverna. Se puede ser de derechas, se puede ser católico y a la vez se puede ser laico. Lo que no se puede ser es demócrata y defender un Estado nacional católico. Y sobre todo lo que no se puede hacer es establecer ciudadanos de primera que no pagan y ciudadanos de segunda que pagamos impuestos. Bueno, hay otras reivindicaciones quizá más complicadas, creo yo, más complicadas de conseguir, como son, ustedes apuestan porque la fiesta de Asturias deje de ser el 8 de septiembre, Día de la Virgen de Covadonga, y pase a ser el 25 de mayo. Y este es un tema muy ¿No? olvidado. Sí, este es un tema muy olvidado que me gustaría clarificar, porque hace tiempo el 25 de mayo se celebraba, y sin embargo ha ido cayendo en el olvido. ¿Qué es el 25 de mayo? ¿Qué celebra el 25 de mayo? Mire, el 25 de mayo fue el día en el cual, después de la llegada aquí a Oviedo, de la llegada de la diligencia que llegó de Madrid a la plaza del Ayuntamiento, según tengo entendido, pues se abrió el correo. Se abrió el correo y en algunas cartas empezaron a leer la gente. Ayer, día 3 de mayo, o antes de ayer, han fusilado a tu padre, han fusilado a tu hermano, los franceses en Madrid. Es decir, esos que vemos en el cuadro de Goya de los fusilamientos del 2 de mayo, cuando la gente y los niños en los colegios les enseñen ese cuadro, que vean que algunos de los que suben con las manos en los ojos porque van a ser fusilados, ¿verdad?, allí en la Moncloa, a las afueras, eran asturianos. Y esos asturianos fusilados tenían los familiares aquí, eran gente del pueblo que estaba trabajando en Madrid. Entonces, cuando el pueblo de Oviedo recibe esas cartas, el pueblo de Oviedo se subleva contra las autoridades feudales. Y por primera vez en la historia fue de las... Vaya... Bueno, sí, cosas que pasan. Sí, fue de las primeras sublevaciones que hubo contra la ocupación francesa y que el pueblo en sus manos tomó por primera vez la soberanía. ¿Y ustedes piensan que es mejor ese día, por tanto? Con sus defectos y sus virtudes, pero tomó la soberanía. Y la democracia, régimen en el que dicen que estamos, la democracia se basa en que la soberanía la tiene el pueblo, la delega después en los representantes. Si realmente queremos celebrar un día de fiesta, tendremos que celebrar el día del origen, de lo que está en origen el Estado democrático, y no el 8 de septiembre, que es el día de Covadonga, que algunos olvidan, que el 8 de septiembre, ¿qué celebra? Preguntémonos qué celebra. Celebra el nacimiento del Estado feudal, un Estado en el cual el poder perteneció a la nobleza y el clero, oprimiendo a la mayoría de la población, que era la población campesina. Y nada del origen de España ni de estas cosas que se han montado el covadonguismo de derechas, porque España durante toda la Edad Media no existió. Aquí fue el origen de un reino cristiano feudal, y que nosotros, yo creo que esas cosas debemos de cambiarlas hacia algo que realmente sea, pues, que concilie a todos, que una a todos los asturianos, como los símbolos, exactamente los símbolos. Hay mucha gente que no se siente identificada con la bandera asturiana porque lleve ahí una cruz, la cruz de Don Pelayo. Mire usted, los símbolos tienen que unificar y unir a todos, y lo que nos une a todos, pues es el mapa de Asturias, por ejemplo.
porque es el territorio donde vivimos todos, y en el territorio, con independencia de las creencias, con independencia de las ideologías, en Asturias estamos todos, y yo creo que un símbolo, que la bandera lleve el mapa de Asturias y no la cruz, porque con la cruz se identifican algunos, y otros les representa algo muy triste, porque hubo muchas víctimas que murieron en Asturias, que fueron fusiladas en Asturias, y que allí estaban y murieron con la cruz por delante. Bueno, yo vuelvo a insistirle, José Luis, en una cuestión, y es que puede haber gente de izquierdas que sea católico. Tiene el caso de José Bono. ¿Asocia usted continuamente ser de derechas con ser católico? Y puede haber gente, bueno, ahí estuvo el presidente del Congreso, reconocido católico y miembro del Partido Socialista, ¿no? Mire usted, yo me gustaría, no voy a tener seguramente nunca la oportunidad, pero me gustaría averiguar en qué consiste la izquierda del señor Bono. ¿En qué consiste la izquierda del señor Bono? Porque si la izquierda se identifica con la democracia, con que se cumpla realmente la igualdad, la libertad y la fraternidad, y el convertirse en ser ciudadanos y no súbditos, pues la verdad, el señor Bono, que presta pleitesía a su majestad y que realmente está defendiendo, como defiende, que no se pague, que se mantengan los privilegios de la Iglesia, pues no entiendo yo muy bien esa izquierda. Me gustaría que me la explicaran. Yo desde luego la pongo entre paréntesis. Le preguntaba yo antes si había entre ustedes católicos. Yo no sé si les van a dejar entrar y les dejan entrar a la catedral o... Pues mire, ese es un problema que se lo debe preguntar a ellos, porque nosotros no vamos a entrar en si el obispo de Asturias prohíbe o no al señor Tamayo pronunciar conferencias en un lugar que está bajo su jurisdicción. Nosotros no vamos a entrar a eso. Lo que nosotros íbamos a entrar y criticamos es que el director general de Televisión Española ponga a disposición del obispo de Alcalá una cadena completa de televisión, Canal 2, para que este señor diga las barbaridades que dice. Es decir, él dice lo que quiere porque está en su casa. Si realmente es delito o no es delito y se ha denunciado, eso es una cosa secundaria. Realmente a quien hay que denunciar es al director general de Televisión Española, que pone un canal público a disposición de este señor. José Luis, ¿sigue habiendo simbología religiosa en espacios públicos? Muchísima. ¿En el caso de Asturias también? En el caso de Asturias también. Repase usted empezando, por ejemplo, por los nombres de muchísimos colegios y muchísimas plazas. Y vaya usted, por ejemplo, a hospitales donde todavía está el crucifijo, y lugares, institutos, y vaya usted a los colegios de primaria donde se ponen los belenes de Navidad. Y vamos a ver en este tema, por ejemplo, el tema de los belenes. El otro día estuve con el grupo de Izquierda Unida de Gijón y dije, vamos a ver si tienen todo el derecho del mundo, como los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a utilizar temporalmente un espacio público. A mí viene la Asociación Belenista de Gijón y en medio de Gijón, que es un espacio público, pone un Belén y es una utilización temporal de esos ciudadanos. Yo no tengo nada que decir, pero lo que no puede ser es que lo ponga el ayuntamiento. Eso no puede ser, porque el ayuntamiento nos representa a todos. Lo que no puede ser es que se bendigan las aguas del Cantábrico por la temporada veraniega. Exactamente, con el tema del alcalde. Las autoridades no pueden participar en actos religiosos en un estado que se dice aconfesional. ¿Por qué lo hacen? Pues porque no lo cumplen. ¿Lo van a seguir haciendo? Pues sí. ¿Y nosotros en qué estamos? En denunciarlos, porque nosotros sabemos que hacemos una buena denuncia, que nos viene muy bien, que ponemos en evidencia a este Estado, que no tienen argumentos para contestarnos cuando decimos que el Estado tiene que ser neutral. Entonces, ¿qué hacen? Se callan y siguen asistiendo. La alcaldesa y algunos concejales de la oposición también. Sí, iba a decirle, y ahí no se distingue partidos de derecha o de izquierda, No, mire usted, al acto, por ejemplo, de Gijón acuden y lo mismo a Covadonga. Recordemos las tristísimas escenas del presidente del Principado con una sonrisa de cartón soportando los casi insultos del señor obispo, hoy obispo en la diócesis de Valencia, cuando le dijo aquellas barbaridades que le dijo, y el señor a veces tenía que poner la sonrisa de cartón. Pero claro, es que el obispo está en su casa. ¿A qué van estos señores allí? Si la cuestión no es lo que dice el obispo puede decir lo que quiera, y más cuando está en su casa. La cuestión es a qué van estos señores allí.
a quién están representando. Si nos representan a toda la ciudadanía, no pueden ir, porque el Estado tiene que ser neutral, si quiere ser el Estado de todos. Entonces, ¿esta labor que nosotros hacemos, lo vamos a conseguir? Seguramente no. Con este Estado no lo vamos a conseguir. Alcaldes socialistas, concejales socialistas y del derecho y de la derecha seguirán asistiendo a estos actos. Probablemente no vamos a conseguirlo, pero en esta labor de denuncia contribuimos a desprestigiar, diciendo la verdad, a este estado de la transición monárquico. Una última cuestión, José Luis. En Madrid hubo la pasada Semana Santa la prohibición de delegación de gobierno de llevar a cabo una manifestación laica coincidiendo precisamente con la Semana Santa, con algunos de los pasos o de las procesiones de la Semana Santa. No sé qué le parece a usted todo eso, porque lo hablaban o decían que era una provocación. Mire usted, no era una manifestación laica. Era una manifestación de otras asociaciones que se titulan ateos. No tenían nada que ver con las cosas. No tienen nada que ver con nosotros, aunque le digo a usted que dentro de la asociación Europa Laica hay miembros que también pertenecen a las organizaciones de ateos, porque se puede ser católico y laico, se puede ser ateo y laico, se puede ser de derechas y laico, pero lo que no se puede ser es ateo y creyente. Eso no se puede ser. Entonces, fueron los ateos los que, como una asociación más, pidieron organizar un acto cívico, que era un desfile, una manifestación. Entonces, nosotros no entramos en la ideología de los ateos. Nosotros lo que decimos es que como ciudadanos tienen tanto derecho como los otros. ¿Y que era una provocación? Mire, ¿por qué? ¿Por qué era una provocación? Porque unos creen y otros no creen. No iban a hacer burla, ni muchísimo menos. Iban a manifestar su ideología, igual que los otros la manifiestan. Igual que los otros la manifiestan. Vamos a ver, mire usted, han sido tantos siglos, ¿verdad? Han sido tantos siglos de catolicismo, de un catolicismo recalcitrante, mucho peor que incluso el del Papa de Roma, el catolicismo español. No nos olvidemos que aquí se llegó a juzgar por la Inquisición incluso hasta un cardenal primado. Un cardenal primado fue llevado por defender más cercano a las tesis del catolicismo romano del Papa que al catolicismo integrista español. El arzobispo Carranza fue llevado a los tribunales por la Inquisición. O sea, el catolicismo español es temible, va mucho más papista que el Papa, es el catolicismo español. Entonces, pues bueno, estamos tan acostumbrados a ver los desfiles de una persona martirizada, crucificada, una madre que va llorando detrás, que nos parece una cosa pues normal, admisible. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parecería a usted? Y a todos los que me escuchan les pregunto, si se hiciera una imagen de Julián Grimao en cartón piedra, unos guardias civiles fusilándolo en cartón piedra y se pusiera en unos pasos, y detrás una imagen de la madre de Julián Grimao con los brazos extendidos llorando por el fusilamiento de su hijo, y todos los años los comunistas se dedicaran a pasear esto por todos los lugares de España. ¿Qué dirían? ¿Que es una provocación? Pues es el recuerdo de un hecho que sucedió. No es ninguna provocación, es el recuerdo de un hecho que sucedió. Es decir, no quieren entrar al debate, no quieren razonar, no quieren entrar al debate. Han ocupado los espacios públicos, pretenden seguir manteniéndolos como monopolio, y eso, lamentablemente, pues no puede ser. No, eso se acabó. Y lo siguen haciendo porque el poder está a su servicio. Pero lo que hoy no pueden evitar es la crítica. Y el poder, ante nuestra crítica, le digo a usted que se queda bastante en silencio y en vergüenza, porque no tiene contestación. Bueno, decíamos al principio esa frase, con la Iglesia hemos topado, esa es la que se les puede aplicar a ustedes también, ¿no? No, con la Iglesia hemos topado no, porque no somos una organización anticlerical. Con el Estado que privilegia a determinadas creencias hemos topado. José Luis Iglesias, que lleva usted el apellido, ya lo decíamos al principio, pues sí. ¿Sí? Inevitablemente. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Nos quedamos sin tiempo, es una pena, porque al margen de que quienes nos escuchan pueden estar de acuerdo con lo que dice o no, pero desde luego es un debate interesante, ¿no? A ustedes. Lo que usted propone. A ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, y a ustedes, a nuestros espectadores, decirles que vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta continuamos con otros temas interesantes, tan interesantes como este, en nuestro Primera Plana de hoy.
Pues seguimos en esta jornada, en este día. No solamente hablamos de asuntos como el que acabamos de tratar y ese tema del IBI y de la Iglesia, también descendemos a otros temas más terrenales en este caso. Y si no, que se lo digan a los casi 100.000 desempleados que existen en Asturias. La cifra, esa cifra, 100.000 desempleados o prácticamente, tiene detrás de ella unos rostros y unas circunstancias muy concretas, gente de todas las edades, hombres, mujeres, y algunos de ellos incluso en situación bastante desesperada, con familias a su cargo. Bueno, comienza a realizarse un movimiento, comienza a verse un movimiento entre los parados asturianos, cosa que dicho sea de paso está muy bien, para asociarse, para no dedicarse simplemente a esperar en casa a que un buen día suene el teléfono y alguien les llame para decirle que tienen que ir a trabajar. En el caso de Llanera hay 1.200 desempleados y se ha creado allí la Asociación de Parados de Llanera. Es curioso porque en Llanera, donde existen varios polígonos industriales, hasta no hace mucho tiempo, antes de comenzar esta crisis tan grave que padecemos, pues probablemente era un municipio, no digamos sin paro, pero con muy poquito desempleo. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta José Ramón Yerga, que es el presidente, el joven presidente de esta asociación que lleva muy poquito, lleva un mes si no me equivoco, ¿no? ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Pues efectivamente, llevamos muy poco tiempo, un mes, y nada, hemos decidido... ¿Y con qué fin creáis una asociación de desempleados? Que suena curioso sí, de por sí, ¿no? La pregunta evidentemente tiene que ser respondida, porque bueno, hasta ahora, como tú bien has dicho, la gente parece ser que se dedicaba a esperar en casa a que llegara la solución desde fuera. Y bueno, hemos decidido, viendo que esa solución ni ha llegado, ni parece ser que llegue en un plazo razonable, bueno, pues unirnos para ejercer bueno, pues la solidaridad entre nosotros, entre la gente de nuestro municipio, ponerle rostro a esos parados, a esos miles de parados que ahora mismo tiene esta región, y sobre todo, bueno, empezar a articular propuestas de cara a la sociedad, de cara al ayuntamiento, de cara a la región, para que aquellos que tienen la capacidad política de tomar decisiones, pues que las tengan en cuenta para intentar echar una mano para paliar esta situación que, como tú muy bien has dicho, es de una extrema gravedad. De extrema gravedad, de emergencia nacional, dicen algunos. Pero ¿qué pasa? ¿Que las autoridades no se ocupan? ¿Hay que pincharles? ¿Hay que crear esta asociación para que les remueva un poco la conciencia o qué? Pues sí, sinceramente sí. Sí, de hecho llevamos un mes esperando porque prácticamente a los pocos días de constituirnos pedimos por escrito una reunión al Ayuntamiento de Llanera. El día 11 de mayo fue exactamente el día en el cual pedimos la reunión y bueno, y a fecha de hoy seguimos esperando a que nos contesten. Con esto no quiero decir ni que no nos vayan a atender al final o que pasen o que al final sí que tengan... Mínimo, ¿no? Se demora, creemos que en exceso, porque ya ha habido otras reuniones que hemos pedido con, por ejemplo, el director del INEM de Lugones, que es la oficina más cercana a Llanera, nos ha atendido perfectamente, está colaborando, yo creo que en una línea muy correcta, y también con la asociación de empresarios del polígono de Silbota, con la Semposil, que también fuimos recibidos de una forma muy cordial, y nada, y ya empezando a poner las bases para trabajar, pues a no... que no pase mucho más tiempo antes del verano para empezar a establecer una bolsa de empleo, empezar a trabajar posibles líneas que puedan, si no solucionar, por lo menos intentar dar salida a cierta gente, por lo menos. Pero ¿se puede hacer algo más ahora mismo un parado? ¿Puede hacer algo más que, no sé, asistir a cursos o esperar, como decíamos, echar currículums y esperar a que le llamen? ¿Puede hacer algo más? Cursos. Está curiosa. Yo desde que estoy en situación de desempleo, pues creo que ya han sido 7 cursos a los cuales he solicitado poder realizarlos. He asistido a todas las exámenes previos para la selección y bueno, pues cursos de 10, 12, 15 personas, aparecen 250, 300 personas. Yo creo que es más fácil ahora mismo que te toque la lotería que hacer un curso del INEM. La formación es totalmente parada y es una contradicción porque por una parte nos están diciendo que tenemos que un poco que renovarnos en cuanto a nuestro nivel profesional y resulta que tampoco tenemos esa oportunidad de poder hacerlo. Eso no quita que estemos a expensas de que haya esa formación o que haya esos recursos, que tiene que haberlos, porque si no los hay, evidentemente no se pueden llevar a cabo, pero vuelvo a repetir
que no es una excusa para no hacer nada. Hay que ponerse en movimiento, hay que salir de casa, hay que asociarse y hay que ponerse con el de al lado que sufre igual que cualquiera de nosotros esta situación y tirar para adelante. ¿Y para qué sirve? Decíamos, ¿se puede hacer algo más? ¿Qué se puede hacer y para qué sirve? ¿Qué se puede hacer? Bueno, llevamos un mes y evidentemente tiene que tener esto mucho más recorrido. Lo primero que nos sirve es para romper el aislamiento en el cual pues mucha gente o hemos caído o está cayendo ahora mismo. Terapia, por lo menos para contarse los problemas. De alguna manera sí. Ver que al que tienes al lado pues tiene unos problemas similares a los tuyos, que está sin trabajo evidentemente, que no tiene recursos, que peligra el tema de la vivienda, también peligra la alimentación. Sí, porque estamos hablando de la crisis, pero no estamos hablando de las consecuencias de la falta de trabajo, que es perder la vivienda, no tener un techo donde cobijarse, incluso llegar a no poder alimentarse de forma adecuada. Aparte de eso, evidentemente, bueno, pues contar nuestras experiencias y aparte de todo esto, que ya es bastante, romper ese aislamiento, aunque parezca que no, pero sí que es bastante, empezar a trabajar pues con nuestras propias experiencias, pues ideas que puedan surgir para montar autoempleo, gente que quiera colaborar con la propia asociación, que ya hay gente que empieza a estar interesada en alguna manera ayudarnos. Y bueno, a ver si de ahí surgen proyectos empresariales o no, o simplemente la gente retoma un poco la autoestima y se ve con más capacidad de cuando salga al mercado de trabajo de verse un poco más con más fuerzas. ¿Y surgen ideas? ¿Hay yacimientos de empleo ahora mismo o no hay posibilidades? A ver, está complicada porque la economía está totalmente parada. Entonces, por una parte está el problema de la financiación, no hay dinero, no se presta dinero para poner en marcha proyectos y por otra parte, ¿en qué vas a abrir un negocio? O sea, ¿a qué vas a dedicar ese dinero? Y ahí hay el problema, ahí está el problema principal, porque cualquier cosa que esté dedicada, digamos, a cubrir un servicio o a cubrir una necesidad o cubrir un producto determinado tiene gran problemática porque no hay consumo, a no ser que nos dirijamos hacia el extranjero. Yeah. Y ahí necesitamos un nivel de cualificación que ahora mismo no poseemos, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero en ello estáis, ¿no? En ello ¿Cuánta estamos. gente compone la asociación y qué tipo de personas hay en la asociación? Bueno, empezamos siendo 7 personas. Empezamos un poco a hablar del proyecto de cómo encauzarlo, de cómo tiene que funcionar. Y ya cuando empezamos a tener reuniones ya abiertas para que empezara a venir gente que estuviera interesada, bueno, pasamos de ser 7 a 20. La siguiente fue ya 27, 28 personas y ahora mismo la última fuimos 35 personas. Como en todo, hay gente que cuando llega pues le parece la cosa interesante y quiere participar y otra gente, bueno, que se da la vuelta porque no se esperaba que fuera, o esperaba que fuera de otra manera, mejor dicho. Esperaba que directamente llegase con su currículum y que fuéramos una empresa de colocación y directamente, oye, mira, vete mañana a tal sitio que vas a trabajar. Y eso no puede ser. Eso y hay otras instituciones que están para ello y que tienen que estar para ello. No sois ni una ETT ni el INEM. No, ni queremos serlo, ni queremos serlo. Bueno, ahora mismo yo no sé qué cifra de desempleados se va a ver en Llanera, 1.200 decíamos más o menos. 1.200, dijiste correctamente la cifra. Y bueno, antes también me preguntabas qué tipo de gente componía la asociación. Bueno, pues ahora mismo tenemos una muestra bien clara de cuál es la situación de los desempleados en Asturias. Tenemos desde gente joven, que acaba de terminar de estudiar o que incluso ha estudiado pero nunca se ha incorporado a un puesto de trabajo, gente de mediana edad que hemos trabajado y hemos perdido el empleo y gente de ya de una edad, pues 50 y tantos años que tiene muy complicado volver al mercado laboral y que bueno, la verdad es que esta situación para ellos especialmente, porque bueno, cuando uno es joven, pues siempre tiene esa energía, tiene a lo mejor más ímpetu para tirar para adelante, pero cuando tiene esa edad, la verdad es que es una situación bastante complicada. Yo decía al principio que lo curioso es que Llanera, lo que llama la atención quizá es que Llanera tiene ahora mismo los mayores polígonos del centro de Asturias o probablemente de toda Asturias. Está el polígono Asipo, hay varios allí y sin embargo, y durante mucho tiempo decía yo, fue un lugar que generaba empleo para todos los alrededores. En Llanera se podía decir que casi no había paro hace 5 o 6 años, pero ahora... Bueno, eso es la consecuencia justamente de cuando la economía pues se viene abajo. El otro día cuando hablamos con la Asociación de Empresarios, pues curiosamente una cosa que nos transmitían ellos era que antes donde había cola, por decirlo de una manera, para conseguir una parcela para instalarse en el polígono, ahora de repente pues hay parcelas y naves vacías bueno, a esgalla. Entonces, eso es el síntoma de la situación económica.
Y bueno, a ver si, teniendo esos polígonos, yo creo que Llanera, desde el punto de vista, creo yo, desde el ayuntamiento, desde la propia institución que gobierna Llanera, tiene unas posibilidades mayores que otras localidades. A ver si, de alguna manera, podemos tener la reunión con ellos y, hablando también con los empresarios, empezamos a trabajar pues líneas que nos puedan ayudar a salir de esta situación. ¿Tenéis conocimiento de que existan más asociaciones de este tipo en Asturias? Sí, sí, sí. En las cuencas mineras hay dos asociaciones, una en Mieres y otra en La Felguera. Sí. Y bueno, estamos también en conversación con ellos, y cualquier otro grupo que pueda surgir en Asturias que esté orientado hacia la organización de los parados, bueno, pues estamos dispuestos a hablar con ellos y a organizar un movimiento más amplio de mayor calado también, evidentemente. ¿Para pertenecer a la asociación hay que vivir en Llanera o no necesariamente? Está viendo también alguna persona que no es de Llanera. Viene un par de personas que son de Oviedo. En un principio, bueno, no hay ningún problema, porque la verdad es que poner en marcha este tipo de proyectos no es fácil. Nadie nace sabiendo cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, inicialmente no hay ningún problema que venga gente de otro sitio, pero lo que nosotros sí queremos es que, si viene gente de otros sitios, que durante un tiempo venga, que aprenda, pero que luego organice cada uno en su localidad pues este tipo de movimiento. Hablabas antes de que hay situaciones ya muy complicadas para gente que lleva mucho tiempo en paro y que pueden quedarse sin vivienda, por ejemplo. ¿Y cómo desde la asociación vais a intentar solucionar esto? Bueno, ahora mismo tenemos un grupo de trabajo que está indagando y recabando información sobre, bueno, pues, posibles locales o edificios que el ayuntamiento tenga sin uso, para ver si se pueden dar uso para viviendas de emergencia social, porque bueno, Llanera no tiene viviendas de emergencia social, y es una cuestión bastante complicada, porque en otros municipios pues sí que tienen, y entendemos que eso puede paliar de cierta manera el tema de la vivienda para la gente que tenga ese problema de forma inmediata. Aquí en Llanera no lo tenemos, y por lo tanto consideramos que hay que poner en marcha medidas. Te decía lo del tema de los locales. También empezamos a ver cómo se puede hacer una bolsa para compartir piso, de alguna manera, compartir vivienda. Puede ser otras salidas también, que nos vayamos recogiendo poco a poco unos a otros, nos vayamos ayudando de esa manera. Otra propuesta que puede surgir, o que también estamos trabajando también en ella, es también un poco el acompañamiento también. Hay ciudades en España que tienen proyectos en los cuales las personas mayores acogen a jóvenes a cambio de dejarles la vivienda, pero también de esa manera también se cumple la labor de que esa persona también esté cuidado, por lo menos que tenga cierta atención, que tenga compañía. También podría ser también una forma de hacerlo, pero te digo, ahora mismo estamos trabajando en recopilar esa información y bueno, tardaremos un poco más en concretar propuestas ya dirigidos hacia el tema. Lo que está claro es que si surgen asociaciones como la vuestra es porque las institucionales no sirven, porque el INEN no es del todo efectivo, por no decir que es bastante incompetente, y porque ayuntamientos, otras organizaciones de tipo social no están funcionando debidamente, ¿no? Por eso hace falta, si no haría falta, ¿no? Bueno, aquí lo que hay que entrar directamente es en los recortes sociales. Cuando se quitan recursos de ayuda de tipo social para ayudar a la gente, pues la consecuencia es que las herramientas que tienen que servir para paliar esta situación pues no funcionan porque no tienen recursos para atender a esta situación. Aparte de eso, bueno, yo creo que todo el mundo ahora mismo en la sociedad está caminando un poco a contrapié con los acontecimientos, vamos un poco por detrás de las decisiones de otros que parece ser que son los que dirigen este país y no viven en España precisamente, y resulta que, bueno, cuando queremos hacer algo, cuando queremos paliar la situación, pues resulta que nos encontramos que nos van a decir que no hay dinero, o que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Entonces, bueno, por ese vacío justamente yo creo que merece la pena organizarse, hay que hacerse oír como sea, y de alguna manera yo espero que sea de forma positiva y que sea cordialmente, pero que bueno, que al menos se intente ayudar a paliar la situación, por lo menos el tema de la vivienda, que es bastante grave. En tu caso, no sé a qué te dedicabas hasta... Yo soy técnico en electrónica, y bueno, nada, pues al final tampoco soy de aquí, yo vengo de Madrid,
por una cuestión, digamos que mi novia era de aquí, pues decidí venir aquí. Yo en su momento pensé que los trabajadores somos personas libres y que podíamos movernos y encontrar trabajo en los sitios, pero resulta que, bueno, que no se da cuenta que al final no somos tan libres como parece y que estamos siempre pendientes de un hilo. Y que al final son otros los que toman las decisiones por nosotros. ¿Y lo de irse a otros países os lo habéis planteado? ¿O no? ¿Es Bueno, algo que se plantea en la asociación? Vamos a ver, eso es una cuestión que hemos mirado, que hemos hablado, que hemos debatido. ¿Y qué ha pasado? Pues que lo que hemos averiguado es que lo que se requiere en otros países son mano de obra muy cualificada. Por lo tanto, la mano de obra de media cualificación o de baja cualificación no tendría cabida inicialmente para la inmigración. Y de todas maneras, aparte de eso que creemos que no es la salida, nosotros vivimos en este país, queremos a este país y por lo tanto queremos que este país funcione. La mejor forma de hacerle un servicio a este país es que este país pues tenga lo que tenga que tener: trabajo, vivienda y unas condiciones dignas de vida. Al fin y al cabo hemos gastado en preparar se ha gastado un dinero en preparar a esos jóvenes para que ahora marchen a... Bueno, esa es la otra cara también del saqueo de España. Está el saqueo a través de la banca y luego está el saqueo a través de los recursos públicos dirigidos a la formación, que supuestamente esa formación debería estar invertida en, pues eso, en investigación y desarrollo, en producir bienes de mayor calidad, y resulta que no solo no hemos hecho eso, cuando podíamos hacer lo que era cuando tenemos dinero, resulta que nos hemos dedicado, entre comillas, se han dedicado a llevarse dinero ese y es a los mercados especular. En vez de coger e invertir otra vez en producir cosas de mejor calidad, en investigar, no. Lo más fácil es llevarme esto a los mercados especulativos y obtener más rendimiento que hacer un proyecto que a lo mejor en 5, 10, 15, 20 años no le voy a ver el resultado que nos gustaría o que le gustaría a la persona que va a invertir. José Ramón Yerga, el presidente de esa asociación de parados de Llanera. Mucha suerte en esa difícil labor que es buscar empleo. Bueno, ahí estamos, en la ducha y a seguir para adelante y nada, decirle a todo el mundo que esté viendo esto, en la misma situación que tenemos ahora mismo, pues que se anime, que se organice, que estamos dispuestos también a ayudar a cualquier persona que quiera aprender cómo sacar adelante este proyecto y que nada, que solo nos queda la lucha para poder conseguir algo digno. Muchas gracias por tu presencia aquí. Muy bien. Y a ustedes, como siempre, en la despedida, recomendarles que sigan todavía unos minutitos con nosotros, porque van a ver ahora algunas de las opiniones que sobre un tema de actualidad ofrecen los asturianos. Es una de esas secciones que rescatamos de la Gran Manzana. Con ella nos despedimos. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. ¿Qué considera usted que es telebasura? Pues todos los programas que casi hay en todas las televisiones. Quitando la 2 y los telediarios, el resto telebasura. ¿La programación que hay en Asturias qué le parece? Bueno, realmente la veo menos. De ahí no te puedo opinar. ¿Qué te parece Crónicas Marcianas? Pues una basura, porque no vale para nada. Todas dicen cosas tontas y muchas cosas también que no vale para nada. ¿Pero tú lo ves? No, pero muy poco. Lo veo y lo quito porque no merece la pena. Uy, señor, ¿sabe a quién se parece? Que no le parezca mal, ¿eh? Raro. ¿Sabe quién es? No sé quién es rara. Pues se parece a raro. Bueno, da igual, es una cosa mía. Espere, venga, que quiero preguntarle una cosa. ¿Usted ve mucho la tele? Poco. ¿Cuánto así alrededor? ¿Una media? Una media hora. ¿Media hora? ¿Poquito? Sí, lo de un telediario. ¿Sabe lo que es Gran Hermano? Oí hablar de él y algunas veces lo tengo visto, pero poco. No me gustan esos programas. Muy bien, gracias. De nada. Raro. Voluntarias, además, esas son las mías. Azucena Álvarez Barrallo. ¿Azucena Álvarez qué? ¿En qué salimos? Salimos en Teleasturias. Bueno, pues muy bien. Bueno. Uy, no hace falta que se cuadre, que está usted muy rígida. Bueno, usted como nada, como si estuviéramos en casa charlando. Sí, charlando. Vale. Dígame si ve mucho la tele. La veo muchísimo. A ver, ¿qué ve? Ya casi estoy inútil del reuma, por tanto verla. Uy, ¿eso no será malo? El Gran Hermano, sí. Está todo muy bonito. Hasta lo que es de reír sale uno estupendamente. Sí. No existe telebasura. Yo quisiera ser joven para ir allá. ¿Usted iría a Hotel Glam? Yo iría. Meca. Así que ¿Se liaría con alguno de aquellos? Pues sí, probablemente que sí. ¿Con cuál? Por lo menos podría tener experiencia. De aquello, claro. Y ahora iría también a la Isla de los Famosos. ¿Pero qué iba a hacer usted, señora, en la Isla de los Famosos? Que se nos muere de fame. No me muero de fame porque yo vengo de un país
de León, que llevo aquí 50 años. De León. Sí, soy de Santa Marina del Rey. Hija de un país, yo pensé que me iba a decir de Australia. o algo. No, soy de Santa Marina del Rey, León, Sí. y es un sitio precioso y sin embargo me adapté al clima de Asturias, húmedo y estupendo. Por mi negocio he podido estar aquí 45 años. O sea que para usted no hay telebasura. No, Todo se puede ver. existe, todo se puede Usted, ver. si fuera Hotel Glam, se liaba con Dinio. Yo creo que sí. Con Dinio, por ejemplo, ¿no? Pues sí, lo he visto por la calle y me encanta. Le gusta. Por lo menos cogería experiencia en la vida que no tuve. Y a ver si nos ve, que somos la gran manzana. La gran manzana de Gijón, todos... De Gijón. No, pero la hacen a Asturias, es de Asturias, pero en Gijón mayormente lo hacen. Vente, ¿por qué no? Yo sé que lo hacen aquí, pero también en Gijón. Es que claro, como es de toda Asturias, lo hacemos Que en todos habla de todo la cosa asturiana, claro, me encanta, es una maravilla. Muchas gracias. A ustedes, adiós. Pena, Dios. Muy buena, señora. Señora. Hoy, pues que no me iba a hablar. Digo yo, estás como mudito el enanito que no me habla. ¿Qué le gusta más, la radio o la tele? Pues todo. Cuando hay cosas en la radio buenas las oigo y me gusta mucho leer. Fíjate tú que estoy leyendo yo ahora el libro de Mayor Oreja de cuando era joven. Madre mía. Usted está en todo, ¿eh? Más o menos. Hay Madre mía. Oiga, ¿y considera que hay telebasura? Mucha. Sí. Mira, todas las que van allá, que no me oigan. No le oye, no le ¿Verdad? oye nada. ¿Verdad? No le oye Una nadie. vez me entrevistaron cuando era Suárez presidente en el Palladium y Ostras, ya llovió. ya. ¡Uh! La última vez que fue presidente, me parece. Telebasura, ¿qué es para usted? Todas las Por petardas ejemplo, estas me estaba todas diciendo, esas que ¿no? van allí a espellejarse, a que ellos pegan los maridos y a lo mejor es mentira, porque van a esto, A la pela. a la pela. Porque ayer estuve viendo a Chiquitete. Hombre, yo qué sé, yo no voy a decir que no sean violentos, porque ya sabes tú que los gitanillos... ¡Mira, me está desestrenando! Que él está haciendo su trabajo, déjelo. Usted mire para mí. Pero no salgo, ¿eh? Hombre, Que me usted va a que... partir mi manito. Escuche, ¿usted qué cree que es? ¿La radio o la tele esto? La Con eso aquí tele, que la nos tele. Pues igual sale, ¿eh? Pero siga hablando, que estaba muy interesante lo que me decía. Lo veía por Fresita y por Nico. Ay, que le gustaba Fresita. Eso, porque infantil, dicen que infantil, pero es que si hoy una chica es buena o es un poco así como yo, medio parada, pues dicen que tonta, que infantil. No, mire, usted es un encanto, no es tonta. Oiga, no me pega el cámara. Usted es un encanto, que no le digan nunca que es tonta ni parada. No, me es lo muy dicen, dulce. dígamelo yo. Como Fresita. Y Fresita es muy riquina y hacía muy buena pareja con Dinio, con Ay, Nico. con Dinio no, por Dios, No, que la asusta. Con Nico. Con Nico. Pero ahora sí otro chavalín, ese holandés que salió ahí. Tome, le voy a dejar el micro y se lo cuenta. Cuéntelo. No. Sí, hombre, cuéntelo. Pero si lo hace usted genial. ¿Pero que no? Cuéntelo, a ver qué holandés. El novio de Fresita. Ah, Jim. Jim, entonces vino a Salsa Rosa y me comes la cara que la tengo toda arrugada. Sí. Haga el favor de vernos. Pues yo voy a verlo a la habitación, pero a mi marido no lo dejo. Como le descubra a su marido, prepárese. ¿Qué más le da? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Agustina Herrera. Agustina. Bueno, pues le voy a mandar yo un beso desde la Gran Manzana para Agustina, especialmente. Ay, madre, Vale. gracias. Pero tiene que verlo, ¿eh? Sí, tengo que verlo. Venga, hasta luego. Hala, hasta luego. Adiós, Agustina. Y ya me disteis un buen corte. Eso.